por ella. Te lo pedimos, oh Dios, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jules Raymond Mazarin, más conocido como el Cardenal Mazarino, fue un hábil diplomático, cardenal y político italiano. Primero al servicio del Papa y más tarde al servicio del Reino de Francia. Para que no se alteren algunos, Mazarino no era sacerdote. Mazarino tuvo el nombramiento de cardenal porque un rey, en este caso el rey Luis XIII, lo propuso porque él había servido a la monarquía. En esta época, los puestos de cardenal, obispos y demás eran puestos políticos, básicamente, no eran un puesto de una persona que tenía que ver con que tenía el deseo de servir a la iglesia en ese momento, a la iglesia católica. Ese cardenal alcanzó a amasar lo que se calcula como la mayor fortuna privada del antiguo régimen de ese momento. El desmesurado enriquecimiento del cardenal se produjo en menos de 10 años, de 1652 a 1661. Era un hombre el más rico en ese momento. Cualquiera podríamos cambiarlo por cualquier persona de hoy día. Ahora, se dice de este hombre rico, inmensamente rico, que cuando se sintió llegar a las puertas de la muerte, mandó que le trajesen todos sus tesoros para verlos por última vez. Y allí en su cuarto, su habitación, se convirtió en un joyelero de riquezas y en un museo de arte de todo tipo. Y allí estaba ese hombre contemplando todas sus posesiones. Y Mazarino, mirándolo todo con ojos desencajados, sacudía sus manos sobre la ropa o sobre todo lo que estaba en su cama y gemía. Y pensar que lo pierdo todo, y pensar que lo he de dejar todo. Y así murió Mazarino, el avaro, con sus esperanzas puestas en sus riquezas. Las riquezas tienen esa particularidad de darnos tantas posibilidades de adquirir, de obtener cosas en la vida, que con muy poca frecuencia, mis hermanos, asociamos las riquezas con la muerte. Como nos dan tantas cosas para nuestras vidas, rara vez las asociamos con que tiene algo que ver con la muerte. Usualmente al pensar en riquezas, el mundo piensa que es una mejor vida la que podemos tener ahora que somos ricos o cuando son ricos. Todo deseo, todo placer y todo anhelo se puede satisfacer, pues el dinero lo compra. Y eso es una realidad. Pero es una necedad de los corazones insensatos que ponen su confianza en las riquezas, creyendo que realmente éstas pueden sostenerles para siempre. Es insensato confiar en las riquezas, desconociendo o ignorando a estas personas que las riquezas solamente son una mera ilusión, que parecen darlo todo cuando realmente no dan nada. Aparentemente dan salud, pero lo que te dan realmente es un buen seguro, pero no te libran de la muerte. Te pueden dar una buena cama, pero no pueden dar sueño. Te pueden dar mujeres por doquier y personas que quieran estar contigo toda la vida, pero eso no compra el amor. Y así podríamos seguir con todo lo que el dinero nos puede permitir comprar, pero que muchas cosas el dinero no las puede comprar. Y esto no es un comercial, esto es simplemente una realidad. La insensatez de confiar en las riquezas es como he titulado el sermón de este día, y es eso, mis hermanos, lo que nos declara el salmista. Llama la atención él de su audiencia con la forma como inicia este poema. Esta composición lírica, este salmo, él lo hace con un llamado de atención no a un público en particular, sino a los habitantes de toda la tierra, como una canción que llama, vengan todos, escuchen esta canción. Es un concierto al que está invitando a todas las personas a que atiendan lo que va a salir de su boca, lo que va a salir de mi boca es la sabiduría del Señor. Y voy a leer una vez más los versículos del 1 al 4, nos dicen, oigan esto, pueblos todos, escuchen, habitantes todos del mundo, tanto humildes como encumbrados, ricos y pobres juntos. Mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón será entendimiento. Inclinaré al proverbio mi oído, con el arpa declararé mi enigma. Y es un enigma porque todavía no ha dicho de qué se trata. Así que él tiene este sentido de sorpresa, de llamarnos la atención con esta tremenda exaltación. Es como si todo estuviera en silencio y de repente empieza a sonar una melodía para llamar la atención del público que está a su alrededor. Y somos nosotros en el día de hoy el público de este salmo. Ricos y pobres, oigan,
Presten atención a estos dichos sabios. En otras palabras, gente de todo estrato social, desde el 0 hasta el 10, o del 1 al 6, como lo tenemos aquí, no me ignoren, no me ignoren. Antes bien, atiendan este proverbio, atiendan este cántico. Como dice un comentarista, rara vez nos encontramos con una presentación más solemne. No hay verdad de mayor importancia. Todos oigamos esto y apliquémoslo a nosotros mismos. Los pobres corren peligro por el deseo indebido de la riqueza del mundo y los ricos por tener su gozo en ella. Así que todo público tiene que escuchar esta canción. Todos tenemos que atender a esta canción. Todos los que estamos aquí, sin dudar, debemos saber que este salmo es la palabra de Dios y Él habla a nuestras vidas hoy por medio de este texto. Atiende hoy su voz sin dudar. Estas palabras del salmista, este cántico de sabiduría, lo vamos a estar viendo en 3 estrofas, esta canción, o en nuestros acostumbrados y mencionados 3 encabezados. Una vez más. Y son los siguientes. Es insensato confiar en las riquezas porque, número 1, estas no libran de la muerte. Versículo 5 al versículo 13. Es insensato confiar en las riquezas porque, número 2, estas conducen a la muerte. Versículos 14 al 15. Y número 3, estas no acompañan después de la muerte. Versículos 16 al 20. Hombres como Mazarino aparecen todo el tiempo. Solo basta con mirar en nuestras redes sociales o en cualquier dirección de nuestra sociedad y darnos cuenta que es una constante. Lo que las personas persiguen siempre es amasar fortunas. Y nosotros, los que no tenemos esa fortuna, nos vemos desde lejos y decimos, ay, si yo tan solo tuviera eso, yo hiciera lo bueno, porque siempre nos vemos como que en nuestro corazón salen flores. Nuestro corazón salen solamente cosas bonitas y que cuando tengamos dinero, eso es todo lo que va a salir. De la abundancia del corazón habla la boca y es un megáfono cuando tiene plata. Es un megáfono cuando tiene plata. Habla la boca de la abundancia, de lo que hay en tu corazón abundante. Y cuando tienes plata, lo que va a salir es un megáfono que hace que eso que está en tu corazón prolifere mucho más, llegue más lejos. Por eso vemos eso en nuestras redes sociales. Ahora, todas estas personas persiguen algo. Y es lo que se ha conocido popularmente de unos siglos para acá como el sueño americano, como ese sueño de obtener ciertas cosas, tener un estado de bienestar que es el digno que yo me merezco. Cuando vemos a alguien en unas vacaciones decimos, esa es la vida que yo me merezco. Cuando vemos a alguien que se compra un carro, ese es el carro que yo me merezco. Y así con todas las demás posesiones. Y a veces no tendemos a darnos cuenta que rechazamos por la búsqueda sin sentido de este tipo de cosas, como nosotros tendemos a ignorar a nuestro Señor. Y es lo que veremos acá en este texto, mis hermanos. Estas personas ignoran que las riquezas parecen que nos pueden librar de muchas cosas. Nos sacan de un barrio peligroso si vivías en un barrio peligroso, te ubican en un lugar mejor, te dan un mejor computador o una mejor cosa, te dan algo para adquirir mucho mejor, es cierto. Pero las riquezas, mis hermanos, no nos pueden librar de la muerte. Su batalla contra la muerte está perdida y esto nos lleva a nuestro primer encabezado, nuestro primer punto. Es insensato confiar en las riquezas porque éstas no libran de la muerte. Versículo 5 al versículo 13. Una de las comparativas que más tendemos a hacer en nuestras vidas es comparar las posesiones de otros con las nuestras. Parece que hay una tendencia natural y que por supuesto es pecaminosa, que nos insta continuamente a medir las riquezas de otros y envidiarlas. Es a eso a lo que el poeta se refiere en su primera declaración, a este temor que menciona, que viene de aquellos que confían en sus bienes. Versículo 5 y 6. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis enemigos me rodee, de los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas? ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? ¿Por qué hemos de temer cuando la iniquidad de nuestros enemigos nos rodee? ¿Por qué? ¿De cuáles enemigos está hablando el salmista? ¿De quiénes está hablando él? Bueno, de aquellos que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas. Él va a hacer una comparativa entre por qué yo le temo a él y por qué
yo al comparar mi vida con la de él, ¿yo por qué tendría que temer? Porque él tiene más que yo. Y él va a hacer una comparativa con el destino al que todos nos vamos a dirigir. Y es que todos vamos a morir. Entonces, cuando él hace esa comparativa con esta persona, ¿por qué de temer? Si él al final, igual que yo, va a llegar a la misma conclusión, va a morir también. Esa pregunta, mis hermanos, que hace el salmista es una pregunta retórica, es decir, la respuesta está allí mismo. Sin embargo, él se va a encargar de dar fundamento, de dar argumento acerca de esta pregunta que él está haciendo. En primer lugar, dirá el salmista que las riquezas no pueden hacer nada para librarnos, para redimirnos o para salvarnos. Versículo 7 dice: nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre, para que vive eternamente, para que no vea corrupción. Por más que esta persona tenga dinero, no puede hacer nada para librar a los suyos de la muerte, no puede hacer nada para librar a los suyos de terminar pereciendo. No hay nada que pueda hacer. Los hombres hoy siguen investigando qué maneras estirar la vida, de qué manera poder prolongarla. Y existen muchas fantasías, libros, películas y demás cosas que nos presentan el ideal del hombre para que el hombre extienda su vida y cómo puede durar mucho más y cómo sería una persona, cómo deberíamos tener a estos mentes brillantes mucho más tiempo para que produzcan más para el bienestar de la humanidad. Y es pura y necia insensatez, mis hermanos. El que posee las riquezas, él sabe que él al final, con todo lo que tiene, él no puede hacer nada para estirar sus vidas. Por más que él se llegue a afanar por esto, terminará en el mismo lugar que incluso los sabios. El versículo 10 dice que ellos lo terminan reconociendo, porque él ve que aún los sabios mueren. El torpe y el necio perecen de igual manera. Junto al necio está el sabio y ambos van a morir. Y él se considera como de los sabios. Él dice, él ve que aún los sabios mueren. Qué tremendo esto. Yo soy rico, tengo todo, pero aún los hombres más notables, no sé, un Isaac Newton, un Albert Einstein, personas notables, mentes brillantes, también sucumbieron ante la muerte. Esos sabios. Entonces el rico se consuela diciendo, bueno, los sabios mueren, yo también. Si ellos mueren, yo también. Y parecería como que ese es su consuelo en medio de todo. Sin embargo, esto no los hace llevar a pensar más allá de eso. Aun cuando estos insensatos sepan que no pueden escapar de la muerte, en el fondo de su corazón se sienten con cierta invencibilidad. Es decir, se sienten invencibles. Ya lo voy a comparar con eso. El versículo 11 nos dice, su íntimo pensamiento es que tus casas serán eternas y sus moradas por todas las generaciones. A sus tierras han dado sus nombres. Como decir, no sé, Hacienda Ángel. ¿Sí? Como ese nombre, va más allá de eso, pero es en el sentido de que esta es mi propiedad, este es mi terreno, este es mi lugar aquí y durará para siempre. Tengo que hacerme un gran nombre para que yo no quede simplemente olvidado como un hombre adinerado. Tengo que hacer algo. Y entonces aquí se presenta él que a pesar de que sabe que todos lleguen allá, en el íntimo pensamiento de ellos es que sus casas serán eternas y sus moradas por todas las generaciones. Esto perdurará para siempre. Y esto es mera y pura, mis hermanos, necedad. Todo esto no es más que una mera ilusión. Es una creencia absurda el pensar que podrán durar para siempre. Y la pregunta es si ellos son invencibles o son imbéciles. Si son tontos o son sabios. Porque no se trata de ser de invencibilidad, sino más bien de imbecilidad pensar que las riquezas no pueden sostener para siempre. Cuando, por ejemplo, de Mazarino, usted ni siquiera sabía quién era él, sino hasta ahora que yo lo mencioné. Y usted no sabe ni cuáles serán propiedades de él en Francia o si ya no existen. Porque se dice que él la tuvo que regalar porque no tenía ninguno que lo heredara. Así que hoy no se sabe de quién son. O si se las tomó el Estado, ¿qué pasó? No duran para siempre. Y las moradas, por más que tenía lo que tenía, no duran para siempre. Este pensamiento es tan altivo que se terminan comparando con los sabios. Algo así como, moriremos, igual que los hombres sabios y notables del mundo. Pero el salmista en su canción les da un golpe de realidad. Versículo 12 nos dice
que ellos no morirán como los sabios. El hombre en su vanagloria no permanecerá. Es como las bestias que perecen. Y les da un golpe de realidad. Hey, no, ustedes no mueren como los sabios. Ustedes mueren como muere un caballo, como muere un perro, o como muere una vaca, o un cerdo. Ustedes mueren como cuando uno lo hace así y mata un mosquito. Hice esto con la intención, pero también para que uno se despertara si está dormido. Así como muere un animal, como muere una bestia del campo, del mismo modo ustedes morirán. Viéndose estos insensatos con orgullo y altivez, no logran percatarse que ellos no podrán permanecer para siempre y que sus moradas terrenales no son eternas. Este es el camino de estos insensatos y de sus perseguidores. No durarán para siempre. Este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Tanto ellos como los que los siguen, como los que piensan de esta manera, este será su destino, el mismo que una bestia del campo. Aunque esta gente se sienta segura y a salvo en sus riquezas, lo cierto es que éstas no las pueden salvar. Aquellos que tienen vehículo experimentan una sensación que pueden estar en algún lugar de la calle, pero tan pronto se montan al vehículo, sienten como una especie de seguridad, no total, pero un poquito de seguridad. Ya estoy en el carro, ya voy para mi casa, o ya estoy aquí en este lugar, representa como una especie de refugio móvil. Ahora imagínense una persona que tenga una posesión de dimensiones grandísimas, de esas que sorprenden, de esas que son casas de muchísimo valor. Experimentan exactamente lo mismo. Así que no se trata de que tengas una gran cantidad de dinero, ni un poquitico de dinero como tener un carro o montarte en un carro, sino que realmente se refiere a aquello que nos hace sentir que somos ricos. Aunque aquí específicamente el autor está hablando de estas personas que tienen grandes cantidades de riqueza. Pero también nosotros podemos vernos muchas veces olvidando, despreciando a nuestro Dios por perseguir aquello que nos parece sostener durante mucho tiempo. Aunque esta gente se sienta segura y a salvo en sus riquezas, lo cierto es que éstas no las pueden salvar. Tras esta declaración, el salmista presenta algo que no debemos ignorar y es un Selah. Está allí justamente después del versículo 13, Selah, y que la mayoría de eruditos o de comentaristas expresan que esto es un reposo, que esto invita a una pausa durante la canción, que esto invita a que la persona en lo que se acaba de decir se medite. Y yo quisiera que del mismo modo nosotros también lo hiciéramos en la mañana de hoy. Tras esta declaración, hay una meditación, tengámosla nosotros. Por más que un hombre quiera salvarse de cualquier peligro, usando las riquezas, la realidad es que esto es imposible. Si hablamos en específico de la muerte, el dinero nunca podrá evitar la cita con la muerte. El dinero no nos puede dar una amnistía, un pase para librarla, no nos puede dar inmunidad para evitarla. No puede hacer eso el dinero. Como dice el versículo 7 y el versículo 8, nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. Ninguna persona puede salvarse, ni él ni a otros. Cuando alguien es secuestrado, mis hermanos, un alto precio se debe pagar por su rescate. Del mismo modo, el precio que se ha pagado por nuestro rescate es altísimo, es elevado, es costoso, es la sangre del Cordero, es la vida de Cristo por nuestra vida. El costo no fue simplemente que el Señor llevó una cantidad grandiosa de dinero, sino que fue su vida y su sangre vertida para rescatarnos a nosotros de donde estábamos presos, de donde estábamos secuestrados. Y aquellos que confían en Él, promete también el Señor rescatarles. Y ante esta realidad meditativa, ante este Selah, yo les pregunto, ¿por qué confiar en riquezas que no pueden salvar y no confiar en aquel que sí puede hacerlo? O expresado de una mejor manera, preguntémonos, ¿qué te ofrece la riqueza hoy que hace que apartes tu mirada de tu Salvador? ¿Qué es aquello que te está dando la riqueza, que te está dando el dinero, que te está prometiendo el dinero, que te hace a ti ir como persiguiendo estas cosas y no al Señor, que es quien nos puede salvar? ¿Qué es eso, mis hermanos?
Haz un selá de esto. Medita en esto. Las riquezas no nos pueden librar de la muerte, pero sí que pueden hacer algo, mis hermanos. Nos conducen a la muerte. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Es insensato confiar en las riquezas porque éstas conducen a la muerte. Yates, joyas, lujos, buenos hoteles, buenos restaurantes, paraísos tropicales, vacaciones soñadas, cosas por el estilo. Donde usted quisiera estar estos días después de terminar el servicio, pero que por no tener riquezas no puede ir. Tal Marte, quedarnos allí reposando, pero que por falta de riquezas nos quedamos allí dando vueltas, saliendo de la cama para la cocina. El crucero. ¿Cuál pandemia? ¿Cuál tiempo de pandemia? Eran nuestras vacaciones continuas. Así que siempre pensamos que las riquezas nos pueden dar este estilo de vida liberal o liberador más bien, este sentido de vida como sin pensar en muchos compromisos y demás. Pero nunca, mis hermanos, o casi nunca se piensa que las riquezas pueden conducir a la muerte. Siempre se piensa que pueden conducir a todas estas cosas maravillosas, pero nunca se piensa que pueden conducir a la muerte. El salmista, mis hermanos, ha humillado a estos insensatos en su canción cuando compara su destino, la muerte, con el de las bestias, el cual es el mismo. Tanto las bestias como ustedes morirán. Siguiendo con ello, ahora expresará que como una oveja, que ellos son también como una oveja, tienen al igual que cualquier oveja, tienen un pastor que los está guiando, pero este pastor no es el Señor. Ese pastor son las mismas riquezas en las cuales él confía. Versículo 14 nos dice, como ovejas son destinados para el Seol, la muerte los pastoreará. Los rectos los regirán por la mañana, su forma será para que el Seol la consuma, de modo que no tienen morada. Y esta es la declaración del salmista. Ustedes son como una oveja. El Señor continuamente a su pueblo lo compara como unas ovejas. De hecho, el Salmo 100 nos dice que somos ovejas, ovejas de su prado. El Salmo 23 nos dirá que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Pero estas personas también son pastoreadas. Pero quien las pastorea es o son las riquezas. Y las lleva no al delicados pastos que el Señor promete llevarnos, sino que a donde nos va a llevar para que pasten es a la mismísima muerte. Versículo 14, mis hermanos, la parte A nos dice precisamente eso. Como ovejas son destinados para el Seol, la muerte los pastoreará. Y el Seol es este significado, este sentido de la muerte, el lugar donde van estos muertos, el lugar donde se conducen aquellos que mueren. Y básicamente es como si las riquezas son ese pastor que va guiando estas ovejitas, las tiene allí entretenidas y las va conduciendo hasta que finalmente es la muerte su destino. Y el versículo mismo 14 en la parte siguiente nos presenta que estas personas que pensaban que sus moradas eran eternas, lo que tenían aquí, Él les ha de decir, no, el Seol será su morada. Ellos no tienen una morada a la que ellos pensaban que tenían, sino que su morada es este lugar, esta muerte, y no ninguna otra cosa. Muchos piensan que sus pasos están siendo guiados por las riquezas para un destino dulce y maravilloso, sin saber que a donde les conduce es a la mismísima muerte. Y no solo a la muerte, sino a no tener morada después de la muerte, sino que simplemente es al destino donde ellos recibirán, como lo sabemos nosotros, tristemente, la ira del Señor por siempre. Y dejando esto allí, parecería desconsolador. Pero, y hay un pero. Y no es el pero típico de un niño cuando la mamá le está diciendo algo y le pide un permiso y la mamá le dice, pero, y tú dices, ya no me van a dar permiso. Este pero, mis hermanos, es como esos que están en la escritura, que son bellos, que son hermosos, que son gloriosos. Aquí el salmista dice su convicción, pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Y piensa, mis hermanos, que esta es una canción. Y en este momento la canción entona su momento cumbre, es su momento, es el clímax de la canción, es el punto por el cual la canción está siendo expresada. Hay una realidad, todos quieren pensar en las riquezas, pero Dios
Aquellos que tenemos nuestra mirada puesta en Él, pero Dios será, mis hermanos, aquel que redimirá nuestra alma. No es la riqueza la que puede redimirla, es Dios quien la redime. Del poder del Seol nos llevan las riquezas, Dios nos rescata de allí. Y además de eso nos dice que Él nos recibirá. Y aquí hay una connotación que tiene que ver con la realidad de la eternidad, cosa que algunos pensaban que los judíos no lo decían, pero hay declaraciones como esta a lo largo del Antiguo Testamento que nos presentan la realidad de muchos autores o de los autores cristianos que tenían esa esperanza en el Señor de que Él les recibiría. El salmista nos declara en su canto esta verdad maravillosa, mis hermanos, y es muy hermosa porque nos muestra la realidad de cómo estábamos nosotros y cómo Él es quien nos puede redimir, quien nos puede salvar. Este es el punto álgido de su canto, es el clima de su composición poética, y esto resalta y contrasta con la realidad que le está contando en el Salmo. Es una especie de antítesis con respecto a lo que ha dicho hasta ahora y con lo que continuará diciendo. Esto es lo que viven aquellos que su esperanza no está en las riquezas, sino que la esperanza está en aquel que es rico grandemente y por encima de cualquier otro, que es nuestro Señor. Mientras los insensatos que ponen su esperanza en las riquezas estarán en desesperanza, los que ponen su esperanza en el Señor, a los tales es Él quien los recibe. Mis hermanos, las riquezas son el pastor de estos insensatos. Y cuando los conduce a la puerta, lo que les espera es la muerte y más nada. Y bueno, la ira del Señor. Pero acá nos dice que aquellos que no los pastorea la riqueza, sino el Señor, cuando los conduce hasta la puerta de la muerte, quien los recibe del otro lado es el mismo Señor. Sigue siendo Él quien los conduce. Así que, mis hermanos, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el fin. Sí, de nuestra muerte, sí, del día de Cristo, pero de ahí para siempre. Y esto es algo muy, mis hermanos, maravilloso y esperanzador. Mientras los insensatos son pastoreados por la muerte, los creyentes lo somos por el Señor. Y esto, sin lugar a dudas, es muchísimo mejor. Después de esta tan esperanzadora declaración del versículo 15, una vez más se nos presenta un Selah. Momento de nosotros hagamos una pausa y meditemos una vez más en lo que acabamos de ver. Mientras estos insensatos, mis hermanos, están allí, nosotros debemos meditar en lo que dice este autor. La riqueza conduce a la muerte, y esta aquí es personificada como un pastor que conduce a sus ovejas. Pero el pastor de nuestras almas nos conduce a algo mucho más grande y mejor. Y quiero que me acompañen, por favor, Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 al 17. Se utiliza la misma expresión, pero ahora en consideración de aquellos que confían en el Señor. Apocalipsis 7, versículos 9 al 17. Dice la palabra del Señor. Después de esto, miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Recuerdan que estas personas confían en que las riquezas le pueden salvar? Y aquí nos dicen que la salvación es ¿de quién? Del Señor. Y es un canto de una multitud de todo lugar, al igual que la audiencia que tiene el salmista al inicio. Ahora, ¿qué más cantan estas personas? Bueno, nos dice que todos los ángeles, versículo 11, estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le respondí: Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador. ¿Por qué?
Pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Aquellos que han sido emblanquecidos sus vestiduras con la sangre del Cordero serán pastoreados por siempre por el Señor que los salvó. A diferencia de aquellos que vivieron una vida opulenta, llena de riquezas y de lujos, una vida no limpia por la sangre del Cordero, serán pastoreados por la riqueza y por la muerte al final de sus días. Y eso, mis hermanos, es totalmente distinto. ¿Dónde vale poner entonces nosotros nuestra esperanza, mis hermanos? ¿En las riquezas de este mundo o en aquel que es rico en abundancia? ¿En aquel que bendice? Yo les pregunto, ¿por qué si Él es nuestro pastor, no nos alimentamos de los pastos a los que Él nos conduce, sino que anhelamos muchas veces los pastos de la riqueza? ¿Por qué, mis hermanos, muchas veces nosotros queremos lo que la riqueza nos puede dar y no nos deleitamos en la riqueza abundante que el Señor nos da, el pastor que promete pastorearnos por siempre? Tanta insensatez y tanta ambición por las riquezas, que éstas ni salvan de la muerte, que éstas por el contrario conducen a ella. Y por si fuera poco, mis hermanos, ninguna de las riquezas que los hombres se afanaron tanto por tener aquí, ninguna de ellas se pueden llevar. Ninguna de ellas. Y es lo que nos presenta nuestro tercer y último encabezado. Es insensato confiar en las riquezas porque éstas no acompañan después de la muerte. Como dijo alguien una vez, nunca se ha visto un camión de mudanzas al lado de un carro fúnebre, ya que el fallecido no puede llevarse nada de lo que adquirió en vida. Si quieren meterle alguna joya que algunos decían, no, me entierran con mis anillos, por allá terminaban saqueando la tumba y le robaban los anillos. Y eso lo podemos ver también en la ilustración inicial de Mazarino, que él anhelaba y veía todos sus cuadros, todas sus posesiones, todos sus lujos, y lloraba amargamente, y pensar que nada me puedo llevar, y pensar que lo dejaré todo, porque sabía que tras su muerte él no podía llevarse nada, como bien también lo reconocería Job al perderlo todo en vida, que desnudo salió del vientre de su madre y así mismo volvería, reconociendo que había venido sin nada y que al morir ciertamente nada se llevaría. Y ese pensamiento de hombres ricos que creen que pueden llevárselo todo, podemos tener un ejemplo de ellos, de los faraones egipcios. Cuando miran esas tumbas que enterraron estas personas, que pusieron allí una cantidad de lujos, hoy que desentierran todas estas cosas, estos lujos los está cogiendo la gente de museos y algunos otros beneficiándose de ellos. Pero ellos pensando que se llevarían todo esto y seguirían siendo ricos del otro lado, nada se pudo llevar. Nada se pudieron llevar. La insensatez aquí está vista porque todo el afán de estas personas está en esto y no durará sino lo que sea su tiempo aquí y ahora. Más allá nada. Versículos 16 al 17 nos dice, no temas cuando alguien se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. El salmista, mis hermanos, ahora nos aclara la razón del por qué su pregunta retórica al inicio. ¿La recuerdan? Cuando él pregunta en el versículo 5, ¿por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis enemigos me rodeen, de los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas? ¿Por qué tengo que tener miedo de ellos? Y ahora él responde la pregunta, versículo 16, no temas cuando alguien se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Eso es efímero. Tú mantén tu mirada donde tienes que ponerla. Y yo sé, mis hermanos, que esto luce como que yo nunca he envidiado a Elon Musk, o nunca he envidiado qué sé yo, a Bill Gates o alguno por ahí. Mark Zuckerberg, yo nunca envidio eso. Ah, ¿no? Y cuando ascienden a otro y a ti no. Yo con esa plata, hermano, no sabe ni qué hacer con esa plata. Envidias. Mis hermanos, este texto lo vemos como que la riqueza, muchas grandes riquezas. ¿Acaso no has pensado, si yo tuviera un carro, yo sí llevaría a la gente de la iglesia? No como este que tiene carro y no lleva a nadie. No digo que a alguno le estoy viendo que lo diga y que haga pensado, pero son cosas que usualmente nuestras mentes, no tenemos que comparar nuestra riqueza, nuestra nada con el mucho de los demás, sino que muchas veces nosotros al lado de nosotros envidiamos el poquito que este tiene de algo
el poquito que este tiene de algo cuando tú de pronto tienes mucho más en tu casa, por decir una manera. Mis hermanos, el envidiar o el temer porque otro tiene y nosotros no, es algo continuo. Hoy muchos ya están declarando, y no quiero escuchar de ningún comentario, voy a decirlo general, pero muchos ya están diciendo, si queda X candidato presidencial, me voy del país. Ustedes han escuchado eso. Si queda X movimiento, me voy del país. No, sí, es tan fácil que cualquier persona se va a ir del país y va a tener lo mismo que tiene aquí en otro lugar. Claro, perfecto. Pero esa insensatez es lo que nosotros nos damos cuenta, con cuánta rapidez pensamos en que las riquezas son las que nos sostienen. Y yo conozco hermanos fieles en el Señor, con una confianza en el Señor, que están en países que nosotros no quisiéramos mudarnos, de algunos hermanos que tenemos aquí. Y yo conozco hermanos que estando en Venezuela en condiciones deplorables, siguen manteniendo y dirigiendo ministerios fieles al Señor, compartiendo la palabra continuamente. Nosotros, mis hermanos, tenemos que tener nuestra mirada no en las cosas terrenales. Sabemos que trabajamos y que nosotros nos esforzamos y que hacemos todo lo que nos tengamos que hacer para la gloria de Dios. Pero pensar que son las riquezas las que pueden dar a nosotros la mejor calidad de vida, mis hermanos, estamos equivocados. La mejor calidad de vida la hemos experimentado el día que Cristo Jesús le plació salvarnos. Y desde ese día para siempre gozamos de la mejor vida que nunca jamás pudiéramos experimentar, ni con toda la riqueza de este mundo. Y si tú no crees esto, mis hermanos, de veras te aseguro que tomaré el tiempo necesario para tener otro sermón allá, junto que lo tengamos si quieres. Pero no podemos nosotros considerar, mis hermanos, que las riquezas son mejor que nuestro Señor, jamás y nunca. El salmista aclara la razón de la pregunta que hizo al inicio. Nadie se llevará nada cuando muera. Esto debe llevar a la humildad, mis hermanos, y no a la altivez. Hoy, en nuestros tiempos, en nuestra ciudad, que se están celebrando carnavales y que la gente está por doquier queriendo hacer lo que mejor le plazca y darle rienda suelta a sus impulsos carnales. Canciones como aquella canción famosa vallenata que dice que la vida me la gasto en lo que quiera y que demás son las canciones que siguen cantando las personas. Que estamos a escasos días de haber recibido una quincena o de recibir la siguiente, no les importa nada. Gastémonos todo en este fin de semana largo, en bebida, en baile, en desenfreno de todo tipo, porque la vida, el todo es aquí y el ahora. No necesitan las personas ser ricas, mis hermanos, grandemente, para mostrar con lo poco que tienen el vivir lejos del Señor. Estas personas insensatas en vida nunca están solas, gozan del favor de muchos y siempre en sus mesas hay gente que los acompaña y les hace la venia. Versículos 18 y 19, aunque mientras viva, asimismo se felicite, y aunque los hombres te alaben cuando prosperes, irá a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz. Estas personas en sus mesas nunca falta gente. Y tú eres consciente de eso. Tú has visto personas que se han ganado alguito de dinero y hacen una fiesta y tú encuentras que le llueven amigos, lo lleven visitas. Cual joven rico en la parábola del hijo pródigo. Le llovían los amigos, pero tan pronto se acabó el dinero, le faltaron los amigos. Su compañía terminaron siendo los cerdos. Del mismo modo, mis hermanos, esta porción nos muestra lo triste de este tipo de vida. Todo terminará en esta vida para ellos. La pompa, la alabanza, la opulencia y la prosperidad que gozaron aquí, ni eso siquiera podrán llevarse. No tendrán un gran nombre si aquí tuvieron uno. El único nombre que será sobre todo nombre será el de Jesucristo nuestro Señor, y no el de ninguno de nosotros. Insistir en esto es actuar como una bestia, como un animal. Así lo resume el salmista en lo que termina siendo la conclusión de su canción. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Y mis hermanos, si usted se da cuenta, esto se parece a lo que se dijo en el versículo 12. Esto viene siendo como el estribillo de la canción, como aquella frase que se repite cuando nosotros cantamos una canción, que es como lo que llamamos coro o ese estribillo, eso que fundamenta lo que ha sido su declaración. El primero nos dijo, versículo 12, pero el hombre en su vanagloria no permanecerá. Es como las bestias que perecen. Y el 20, el hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento,
es como las bestias que perecen. El hombre no razona y como una bestia morirá, sin ir más allá del pensamiento a razonar que en todo de la vida no es solamente lo que vemos aquí y ahora. Estos versículos, estribillos de la canción, enfatizan el propósito del autor. Sépanlo los ricos, sépanlo los pobres, confiar de manera insensata en las riquezas es pensar, es razonar como las bestias. Esto no es más que pura vanagloria. Pura vanagloria. Para ilustrar esto, mis hermanos, creo conveniente que recordemos la historia que se encuentra en Lucas capítulo 16. La historia se encuentra en Lucas 16 del 19 al 31, pero solamente leeré hasta el 26. Lucas 16 del 19 al 31. Nos dice la palabra del Señor. Es una historia contada por Jesús. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro, que se tiraba en el suelo a su puerta, cubierto de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado en el Hades. El rico alzó sus ojos y estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de allí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Voy a dejar la historia hasta allí, porque es lo que tiene que ver con nuestro texto, o lo que quiere ilustrar con nuestro texto. Si se dan cuenta en esta historia, mis hermanos, el rico era un hombre que vivía en banquetes y en opulencia, con grandes vestiduras, mientras que el otro era un hombre que estaba tirado en el piso, que no tenía una posesión y que su banquete, lo que anhelaba hacer su banquete, eran las migajas que caían de la mesa del rico cuando estaba comiendo. Se nos dice que el rico hacía banquetes y la gente por doquier les acompañaba, estaba rodeado de muchos, mientras que la compañía del pobre y miserable Lázaro no eran más que unos perros que lamían su llaga. Y nosotros vemos los perros y decimos qué bonito, pero en la cultura oriental el perro es un animal que es salvaje y que no es bien visto. De hecho, personas que han ido a Jerusalén dicen que ahí no hay casi perros, lo que encuentran por doquier son gatos, porque los gatos son mejor vistos que los mismos perros. Al morir el rico, estuvo solo en su sufrimiento, pero Lázaro termina siendo recibido por ángeles. El rico en la historia se nos menciona sin nombre, mientras que del pobre se nos dice su nombre. Lázaro, en la vida y en la muerte, su nombre se recuerda. El pobre, que probablemente tenía un nombre y era una gran persona conocida, termina tanto en la vida como del otro lado, según la historia, teniendo cero reconocimiento acerca de quién era él. En esta historia, mis hermanos, ilustro basándonos en el Salmo lo que es pensar que las riquezas pueden darnos delante del Señor, como decirle: Señor, ¿cuánto por este lugar? ¿Cuánto porque está ahí al lado contigo? Es imposible. Así que si aquí hay alguno que ha puesto sus esperanzas en el mundo, en las riquezas, como que éstas lo pueden realmente salvar, o alguno que nos escuche en la transmisión, o alguna persona que tenga para que escuche de esto, de nada sirve que tú ganes el mundo entero si al final tu alma se pierde. Tal vez piensas que todo el fin del hombre yace en esta vida y que luego no hay nada. Pero la Biblia apunta a la realidad que has oído en esta historia. Hay vida después de la muerte. Y sí importa en quién estuvo nuestra fe. Si en las riquezas o en nuestro Señor. Así que no seas insensato. No pongas la esperanza en aquello que no te puede salvar. Ponla en Jesús, el eterno y precioso Salvador. No seas insensato. No pongas tu esperanza en aquello que te conduce a la muerte.
Ponla en aquel que te conduce a la vida eterna. No seas insensato. No pongas tu esperanza en lo que te puedas llevar al morir. Ponla en aquel que es eterno y que después de la muerte sigue pastoreando. Arrepiéntete de haber vivido una vida lejos de Él y míralo como la mayor riqueza de esta tierra, que apreciándola opacará cualquier otra cosa que parezca valiosa en este mundo. No hay diamante que brille más que Cristo Jesús. No hay riqueza en este mundo tan grande como el rico que es nuestro Señor. No existe, mis hermanos, un carro tan lujoso que conduzca a la mayor velocidad que nos pueda conducir a la vida eterna. El camino que nos lleva a la vida eterna, el recorrido, es seguir las pisadas del varón perfecto, Cristo Jesús. Eso es lo único que nos puede llevar allá. Así que, amigo que estás aquí, arrepiéntete y cree en este Salvador. Igual tú, mi hermano. ¿Por qué si estas cosas perecen y son efímeras, nuestras vidas lucen persiguiéndolas todo el tiempo? ¿Por qué si estas cosas que vemos aquí no durarán para siempre? ¿Por qué parece que nuestra vida se trata de solamente perseguirlas a esas cosas? El conocimiento, mis hermanos, que nosotros adquirimos acá es bueno y seguramente es útil para muchas cosas. Pero sabes que tu cerebro, por más que sea donado a la ciencia, no servirá de nada. Luchamos, mis hermanos. Y les pregunto también, ¿por qué si sabemos que los tesoros que somos llamados a atesorar son los celestiales, no luchamos por perseguirlos, sino que seguimos persiguiendo por esos tesoros terrenales? Hermanos, fijemos nuestros ojos en Cristo. En 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9 nos dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. En Cristo, mis hermanos, somos ricos. Y a veces anhelamos la riqueza de otros. ¿Por qué no anhelar la riqueza que Cristo nos ha dado? Mis hermanos, tenemos una riqueza que no se compara a la de este mundo. El Evangelio nos enseña que Cristo se despojó de su riqueza para hacernos ricos a nosotros. Qué insensatez por parte nuestra cuando anhelamos más las riquezas terrenales que las celestiales. El Señor, mis hermanos, nos ayude a poner los anhelos, a tener los anhelos correctamente enfocados. Recuerda que nadie puede servir a dos señores, porque terminará amando a uno y aborreciendo al otro. No podemos nosotros, mis hermanos, amar al mismo tiempo deseo por las riquezas y al mismo tiempo amar a nuestro Señor. Terminaremos aborreciendo a uno de los dos. Les invito entonces, unámonos al canto del salmista. El conteo inicial, el 1, 2, 3, 4, el salmista ya lo inició. Y la melodía también la empezó. Ya está sonando esa melodía. Su declaración inicial ya ha sido escuchada y su reflexión sobre las riquezas, la vida y la muerte ha sido atendida. Lo que sigue ahora, mis hermanos, es que consideren lo siguiente: ¿qué vas a cantar? Ya empezó el conteo, la melodía está sonando, has escuchado la intervención del salmista. ¿Qué vas a cantar tú como audiencia? ¿Qué vas a cantar? ¿Confianza en las riquezas que para nada te pueden salvar? ¿O vas a cantar el cántico de confianza en el Señor, quien es el poderoso para salvar? ¿Qué vamos a cantar? Ahorita cantaste, pronto a andar lejos de Cristo o alejarme de mi Dios. He aquí mi corazón, Dios, haz lo tuyo, oh Señor. Y también cantamos, no valgo por mi posesión, sino el precio de su amor en la cruz. Que esos sean cánticos que continuamente de nuestra boca, de nuestras actitudes, de nuestras acciones, pensamientos, sean aquellos los que salen, mis hermanos. Ten esa pregunta que vamos a cantar el día de hoy. Oremos. Amado Dios, que nuestro cántico seas tú, Señor. Que nuestro cántico, nuestro pregón, nuestro poema, Señor, nuestra satisfacción, nuestra, Señor, meta, el todo de nuestra vida, Señor, nuestras prioridades estén enfocadas en ti, Señor. Que nuestro anhelo seas tú. Señor, nosotros continuamente confiamos, Señor,
en lo que las riquezas o en lo que las posesiones nos puedan dar, Señor. Envidiamos muchas veces, Señor, lo que otros tienen. Que incluso cosas, Señor, como, tan loables, Señor, como un sermón, pensamos que puede escribirse mejor, Señor, en la mejor computadora de este mundo. O que si tuviéramos, Señor, los mejores micrófonos, cantaríamos para ti con todas nuestras fuerzas y corazón. Somos necios al pensar, Señor, que todo lo que necesitamos se centra en las posesiones económicas. Señor, ayúdanos a poner siempre nuestra mirada y a mantenerla allí, Señor, puesta en ti. Señor, que así como un esposo, sus ojos están para su esposo únicamente, nuestros ojos estén para aquel realmente que es superior a ese esposo que solamente tiene ojos para su esposa. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Redentor. Que nuestra mirada, Señor, esté puesta en ti, que eres el único que nos salva, el único que nos guarda, que nos protege, aquel que nos está pastoreando aquí en esta vida, pero que aún después de la muerte seguirá siendo nuestro pastor. Señor, tú eres ese pastor que nos conduce a delicadas aguas, a consumir delicados pastos. No obstante, Señor, las riquezas, Señor, nos llevan, Dios, al lugar donde seguramente aquel que quiera amasar riquezas no espera ir. Ese será el destino y esa será su búsqueda continua. Ayúdanos a nosotros a mantener nuestra mirada puesta en ti, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer. Ni siquiera, Señor, que miremos otra cosa y le envidiemos, sino que podamos verte a ti, Señor, como nuestro todo y suficiente Salvador, como el único que puede realmente guardar nuestra vida del peligro. No existe ninguna otra cosa, Señor. Pudiéramos tener, Señor, escoltas y ejército, pero no tener seguridad. Podríamos tener, Señor, incluso el mejor seguro médico del mundo y con todo y eso, Señor, carecer de salud. Podríamos tener, Señor, a nuestra disposición los mejores restaurantes del mundo, pero no tener hambre o no poder saciarnos, Señor. Mientras que tú, Señor, eres aquel que sacia nuestras vidas y que aún, Señor, si en este mundo tendemos tristeza y alegría, tú, pastor de nuestras almas, en esa eternidad contigo, jamás la lágrima y el dolor, Señor, serán aquellos que nosotros sigamos viviendo o recordando. Gracias, Señor, porque las riquezas podrán dar pañuelos, pero jamás saciarán las lágrimas. Pero tú, Señor, sí que lo haces. Mientras nosotros, Señor, podemos pasar a la eternidad contigo, Señor, como justos, no es por la riqueza, Señor, sino por tu sangre que nosotros podemos hacerlo. Estamos agradecidos, Señor, por tu sacrificio, pero también porque en esta vida nos has dado una manera santa de cómo vivir, Señor. Ayúdanos a nosotros, tus hijos, a vivir de esa manera. Te lo imploramos, Señor, que nuestro cántico hoy, Señor, sea una alabanza de continuo a tu nombre, Señor. El mundo hoy canta, Señor, canciones que buscan que se perviertan o que buscan, Señor, que sacudan, Señor, sus cuerpos para que los motiven a otro tipo de cosas. Pero tú, Señor, hoy lo que haces es que a través de el cántico a tu nombre, Señor, pueda nuestra alma, Señor, pueda nuestra alma encontrar, Señor, ese consuelo que este mundo no puede darle. Que nuestra alma, Señor, como cantamos al inicio, bendiga, Señor, tu nombre. Alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Te imploramos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.